De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame. Véame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuán buen alfarero, quebrántame y transfórmame, véame a tu imagen, Señor. Y quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Y reflejar al mundo tu amor. Reflejar al mundo tu amor. Amén, Señor, aleluya. Aleluya, damos gloria al Señor por este tiempo de oración, por este cántico hermoso que Él nos ha regalado en esta noche. Es como una oración de parte de sus hijos para el Señor. Queremos reflejar su amor, queremos su carácter, queremos lo de Él en nosotros. Entonces, para iniciar esta palabra, mis hermanos, buenas noches. Damos gracias al Señor, Padre, te damos gracias porque tú eres fiel, porque tú, Señor, te ha placido escoger a un pueblo para que te sirva, para que tenga su corazón dispuesto delante de tu presencia, para que te adores, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos ser aquellos que reflejen tu amor, que lleven ese testimonio de vida, aquellos que nos rodean, Señor. Por eso gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor cada día, en cada instante, cada momento, cómo vemos en ti, Señor, cómo nos cuidas, cómo nos provees.
cómo estás allí aún dándonos la palabra, Señor, el pan de vida, porque tú eres el que nos alimenta, el que nos nutre, el que nos fortalece. Por eso, gracias, Señor. Queremos entrar en ese tiempo para poder escuchar, Señor, tu palabra, para poder disponer nuestro corazón para lo que tú quieras hablarnos en esta noche, Señor, porque queremos, Señor, tener nuestros oídos abiertos para lo tuyo, para lo que viene de ti, de tu espíritu, para lo que tú quieres hablarnos en esta noche, Señor. Que no sean mis palabras, Señor, sino que seas tú, Espíritu Santo, hablando al pueblo, porque eres tú el que tiene que moverse en esta noche, en esta palabra, el que tiene que impartirse, que tiene que llegar, el que llega, el que lleva la palabra, le imparte allí esa semilla en el corazón para que fructifique. Por eso, gracias, Señor, estamos rendidos delante de tu presencia. Gracias porque tú primeramente hablas a mi corazón, Señor, porque tú primeramente estás allí, Señor, impartiéndote mi vida. Por eso, Señor, soy tu instrumento para que tu Padre mío me uses conforme a tu santa y perfecta voluntad. Te damos gloria y honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, para todos los que están allí escuchando en esta noche. Es un placer de verdad, parte mía, el poder servir al Señor compartiendo la palabra, aunque tengo un poco de nervios porque hace rato no compartía la palabra, pero bueno, que sea el Señor usando mi boca en el nombre del Señor Jesús. Quisiera que me acompañaran a la palabra en el libro, en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Voy a leer a partir del verso 4 en adelante. Dice la palabra del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Recordemos que esta carta fue escrita a los filipenses por parte del apóstol Pablo, un apóstol hermoso del Señor y un hombre perfecto, un hombre maduro. Entonces vemos que él comienza en el verso 4 diciéndole a los filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Y esta palabra regocijaos en el griego la palabra es igual que el nombre Jairo, pero tiene una tilde en la I. Y esta palabra es profunda porque esto quiere decir que es un estado de alegría, de regocijo, de felicidad. Esta palabra es una palabra hermosa porque el Señor, por medio allí del apóstol Pablo, le decía a la iglesia en Filipenses que se regocijaran en el Señor siempre. Y lo volví a repetir, regocijaos, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Dice el verso 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es más de lo que voy a leer, pero quisiera hacer una pausa para enfocarme un poco en esta palabra de regocijaos, porque el Señor quiere que nosotros como pueblo de Él, que tenemos que pasar por situaciones difíciles en diferentes áreas de nuestras vidas, a veces hasta por pruebas, porque sabemos que el Señor nos prueba para madurarnos muchas veces, porque Él necesita de nosotros que seamos esos hijos maduros, esos hijos que puedan afrontar muchas cosas, porque sabemos que nosotros como iglesia de los fines de los tiempos tenemos que afrontar cosas demasiado difíciles. Así como vemos que los apóstoles tuvieron que afrontar en ese tiempo de la iglesia primitiva cosas muy duras, como fueron azotes, persecución, todo que ellos que tuvieron que pasar, pero ellos necesitaban tener regocijo en su corazón y tener alegría. No quisiera que confundieran esta palabra con uno estarse riendo todo el tiempo, y porque eso no quiere decir que uno esté feliz. Uno puede ver una persona físicamente que la persona anda sonriendo
y por dentro sufre de depresión, tiene cosas en el corazón. Esto es más profundo porque sabemos que cuando nosotros nos regocijamos en el Señor, como dice más adelante, que viene la paz de Dios sobre nosotros, que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el Señor nos demanda a nosotros que nosotros nos regocijemos en Él, nos regocijemos en Él, que nosotros vivamos una vida en alegría, una vida en gozo, que nos gocemos en Él, aún en las diferentes pruebas. Y yo sé que muchas veces para el mundo esto es algo loco, que una persona esté pasando una prueba dura, muchas veces personas que pasan por cáncer, por enfermedades fuertes, y que la persona diga que tiene gozo y que tiene paz, para alguien esto es algo de locos, porque se supone que esa persona debe estar amargada, debe estar triste, pero el Señor nos demanda por medio de su palabra, como lo está hablando acá, que nosotros debemos regocijarnos en Él. Entonces en la Biblia dice que en la palabra de Dios se registran numerosos hechos que producen este estado de felicidad y de regocijo, como lo fue cuando vemos que la parábola de las ovejas, cuando aquí el pastor encuentra a la oveja que se perdió, eso produjo un regocijo en el corazón del pastor. Vemos también cuando tenemos la esperanza de ser recompensados por Dios, cuando vemos los milagros de Jesús, cuando vemos el nacimiento de Jesús, vemos las apariciones después de la resurrección, vemos aún el sufrimiento, las pruebas, como los apóstoles se regocijaban, se gozaban cuando salían después de ser azotados. Allí cuando lo leemos en los hechos de los apóstoles, también vemos cuando las personas se arrepienten y cuando tienen fe, cómo se maravillaban y se regocijaban cuando veían a alguien que se arrepentía, que volvía a Cristo, y cuando vemos que se proclamaba Cristo. Entonces todo esto tiene que ver con Cristo. Aquel que tiene a Cristo no tiene por qué estar triste, no tiene por qué estar amargado, no tiene por qué estar como si no tuviera un motivo de vida, porque sí lo tenemos y tenemos a Cristo, a nuestro Salvador. Entonces nosotros vemos que muchas veces la vida cristiana para muchos puede ser que es pesada, que siempre negación tras negación, y es totalmente así, porque tenemos que negarnos a esta carne, se tiene que negar a muchas cosas. Pero para estar en ese regocijo del Señor, nosotros tenemos que vivir una vida totalmente en el Espíritu, porque el Espíritu es el que le agrada todo lo del Señor, todo lo de Dios. Ese nuevo hombre es el que ama estar en las cosas de Dios, el que se regocija en Dios. Entonces, para nosotros poder entender, por eso el apóstol Pablo hablaba a los filipenses y le decía, regocijaos en el Señor siempre. Porque si nosotros nos puede dar felicidad algo momentáneamente, pero eso no va a ser permanente. La única forma que nosotros estemos permanentemente felices, contentos, teniendo paz, es cuando estamos en Cristo, cuando estamos aferrados a Cristo. De otra forma, nosotros como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios, no podemos estar felices. Porque pasan, tú ves un ejemplo en lo secular, una mujer o un hombre cuando tiene una pareja se llena momentáneamente de ese amor humano y se puede sentir feliz por un tiempo, pero sabemos que eso no lo llena todo y la felicidad se acaba, como dicen muchos en los matrimonios, no, es que ya no éramos felices, se acabó la felicidad, entonces por eso nos separamos, porque vemos es como piensa el mundo, pero acá lo que nos está hablando es regocijaos nosotros en el Señor siempre. Y él lo recalcaba, regocijaos, el apóstol lo recalcaba. Entonces sigue diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el testimonio que nosotros como iglesia debemos llevar, aquellos que nos rodean. Y cuando dice el Señor está cerca, también puede hablar de que ya se acerca la venida de nuestro Señor, pero también hace referencia a que Él está con nosotros. Porque si nosotros como iglesia caminamos en Cristo, entonces Él está con nosotros, está cerca de nosotros, está en nosotros. Y eso es lo más bello, porque si tenemos a Cristo, vamos a dar un testimonio de vida a aquello que nos rodea. Porque dar un testimonio en nuestra carne,
A veces es muy difícil porque nosotros somos seres humanos que fallamos, nos equivocamos, cometemos errores. Muchas veces tú todos los días pecas en una palabra, en un pensamiento. Por eso es lo necesario que tú estés aferrado a Cristo y que estés en Él, porque aún también cuando uno falla viene la culpabilidad y allí tú no te estás regocijando en el Señor. Tú no estás teniendo paz en el Señor porque viene la intranquilidad, vienen los dardos muchas veces del enemigo que te dice, mira, es que tú siempre caes en lo mismo, tú no sirves, tú no vales nada, tú siempre igual. Pero el Señor, cuando tenemos una vida en Cristo, Él nos levanta y nos fortalece a nuestro espíritu para que nosotros seamos fortalecidos y avancemos. Entonces sigue diciendo, por nada estéis afanosos. El afán nos ha llegado a nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. En diferentes momentos nos hemos sentido afanados por algo, por alguito pequeño, muchas veces puede ser por dinero, que es lo que muchas veces se maneja en este mundo, que todo el mundo se afana y se estresa por el dinero, puede ser por algo que te entre el afán y allí tú pierdes la paz. Entonces, ¿qué hablaba el apóstol Pablo? Por nada estéis afanosos. Entonces uno puede decir, no, pero si el apóstol Pablo está hablando de que por nada estemos afanosos, es porque entonces él vivía, mejor dicho, no se afanaba por nada. Porque para decir esto, pero vemos, nosotros leemos la historia del apóstol Pablo, aún él fue perseguido para matarlo, porque vemos cómo se levantaron los judíos contra él, porque no lo querían, porque él predicaba las buenas nuevas. Pero él decía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Entonces es hermoso cuando vemos que sean conocidas nuestras, nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y esto es algo hermoso, porque nosotros vemos que muchas veces cuando nosotros tenemos afán por algo, buscamos desesperadamente soluciones. Muchas veces en nuestro desespero, en nuestro afán, hay un dicho que dice que el afán no queda sino el cansancio, eso es totalmente cierto. Uno muchas veces en el afán quiere hacer y solucionar cosas y tomar decisiones apresuradamente en ese momento de desespero. A todos nos ha pasado que en un momento determinado que estemos en afán, por algo que nos esté pasando, tomamos las peores decisiones. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo acá? Que por nada nosotros estar afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, porque sí tenemos cosas que presentarle al Señor. Pero el apóstol recomendaba que nosotros, si teníamos algo, no corriéramos en nuestro afán y desesperación, sino que fuéramos a Dios en peticiones, porque las peticiones son aquellas necesidades que nosotros tenemos. Tú tienes necesidades como yo tengo necesidades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Presentarlas delante del Señor. Y dice, peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. La oración no es solamente el tú sentarte y pedirle al Señor, Señor, necesito esto y esto, sino la oración es la actitud de adoración con la que tú te levantas a decirle, Señor, yo te adoro, tú conoces mi situación, pero yo te adoro, te doy gracias. Y el ruego es esa preocupación específica cuando tú tienes, digamos, el Señor te pone aún por una persona que tú te acerques y le dices, Señor, tú eres poderoso, tú eres Rey de Reyes, Señor, libra a mi hijo, libra a mi esposo, guárdalo, Señor, oro por él, oro por esta persona que tú me has puesto en el corazón, pero tú siempre adorando al Señor, porque Él es digno de toda adoración. Vemos cómo todo lo adora a Él, cómo la oración debe ser para Él, porque va con petición, con la oración y con el ruego. Pero acaba acompañado algo muy importante que dice el apóstol Pablo, con acción de gracias. Eso es algo importante porque esto moldea la oración para que nosotros seamos agradecidos con el Señor. Una oración con gratitud es lo mejor que hay. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor y somos a veces que estamos llevando cosas duras y en un momento determinado le decimos, Señor, es que mira, siempre lo mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Comenzamos a quejarnos con el Señor y se nos ha olvidado lo bueno que ha sido el Señor.
porque muchas veces pasa así, el Señor nos ayuda en un momento determinado, vemos su mano poderosa y decimos, qué glorioso es el Señor, qué hermoso es el Señor, pero volvemos y entramos en un momento difícil, que quizás no encontramos salida, que quizás es más que nosotros, y ahí viene entonces otra vez se nos olvida lo que el Señor ha hecho con nosotros, lo que le pasó al pueblo de Israel. En un momento determinado el Señor los sacó allí de Egipto, pero ¿qué pasó en el desierto? Ellos se quedaban y se quejaban unos a otros contra el Señor, se quejaban, iban a Moisés y cada rato de su boca salían palabras quejándose en todo el tiempo que el Señor nos tiene acá y ahí preferíamos estar en Egipto, y viene la quejabanza, como se dice, y viene entonces la queja, pero acá el apóstol está diciendo con acción de gracias. Nunca te olvides de agradecerle al Señor lo bueno que Él ha sido contigo. Nunca te olvides que Él ha estado contigo, que te ha proveído en un momento determinado, que te ha guardado la vida, que te ha preservado, que Él ha cuidado de tus hijos, de tu familia, de tu esposo. Él ha estado allí. Entonces es necesario que nosotros recordemos lo bueno que Él ha sido y no nos olvidemos de ninguno de sus beneficios, porque vemos, como decía el salmista, que no nos olvidáramos de ninguno de los beneficios, porque el Señor ha sido bueno, en gran manera ha sido bueno. Entonces, cuando nosotros presentamos aquello delante del Señor, no estamos tomando decisiones en desespero o no estamos tomando la salida más rápida en ese momento determinado que estamos angustiados, sino que vamos al Señor. Dice el verso 7, y la paz de Dios, es la paz de Dios, porque sabemos que la paz del mundo depende de cómo estén las cosas. Si tú, digamos, tienes dinero, entonces tienes paz. Si la persona que está a tu lado no ha peleado contigo, entonces tú tienes paz. Si la persona que está a tu lado te ha saludado, entonces tú tienes paz. Esa es la paz del mundo. Pero la paz de Dios es la que sobrepasa todo el entendimiento, la que no importa cómo tú estés ahora, si digamos, un ejemplo, no tienes dinero, si digamos, estás pasando un momento difícil, pero tú tienes paz, esa es la paz de Dios. Entonces, ¿qué pasa con esa paz cuando el Señor, cuando entregamos a Dios todas nuestras cargas, vamos a Él y descansamos en Él, oramos, lo buscamos, lo adoramos, lo alabamos? Entonces dice que esa paz que sobrepasa entendimiento guardará nuestros corazones, dice, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y eso es lo más bello, que tú vayas a la presencia del Señor y hables con Él. Y el Señor te da la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque esa es la paz que da el Señor, esa paz que hace muchas veces, esa es la respuesta, esa paz es la respuesta de nuestro Dios, que nos proporciona a nosotros a un poder, paciencia para poder soportar las cosas difíciles. Porque por eso les decía al principio, es difícil ver una persona que está pasando cosas duras, pero que tenga paz de Dios, que tenga gozo, que tú hables con esa persona y no te traiga a deprimirte, sino que antes te levante y diga, Dios mío, esa persona cómo es tan tremenda, aún este tiempo que vemos del virus, que vemos que no, aunque la vacuna, que es que esa vacuna está matando, y que tú hables con una persona y que te diga, el Señor tiene el control de todo. Eso es una persona llena de paz de Dios. Descansemos en Dios, hermano, mira, tranquilo, el Señor tiene control de todo. Y no es una persona que está llevada por el afán de este tiempo. Aún los mismos cristianos se dejan llevar por esa ansiedad de que la vacuna, de que ahora el virus, de que es que ya estamos en el fin. Sí estamos en el fin, pero el Señor nos da paz al pueblo que lo busca, al pueblo que se acerca a Él con peticiones, con adoración, con ruego, dice, y con acción de gracias. El Señor le da la paz, esa paz en este tiempo de angustia. ¿Qué pasa con la paz que guarda nuestros corazones? Que la paz que sobrepasa el entendimiento, todo lo que las personas de este mundo pueden entender, y dice, y calma una situación preocupante cuando fallan las explicaciones, porque muchas veces en un momento determinado dicen, no, ¿y usted por qué está así? Pero mire, y muchas veces uno no entiende, pero uno dice, Señor, yo voy a tu presencia y tú lo sabes todo. Yo quiero descansar en ti, quiero refugiarme en ti, Señor, que si de pronto es una prueba que tú permites que yo estoy pasando para madurarme, para enseñarme, Señor, yo quiero estar en tu presencia, quiero descansar en ti. Entonces vemos que esa paz que el Señor nos da
Esa paz nos protege a nosotros. Muchas veces aleja la ansiedad de nosotros, del corazón, porque nos ponemos ansiosos muchas veces. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando el Señor nos da esa paz, podemos tomar, no tomamos las decisiones apresuradamente, como nosotros pensamos, sino descansamos en Dios y el Señor habla a nuestro corazón y nos guía, nos guía, nos guía y nos lleva no a hacer nuestra voluntad, sino a hacer su voluntad. Entonces, eso es hermoso porque ahí nos negamos a nuestras propias decisiones. Nuestra propia carne muchas veces quiere buscar decisiones desesperadas en un momento determinado. Pero cuando tú entregas a Dios, te estás negando a tu propia carne, a lo que ella quiere, porque quizás muchas veces la carne no quiere pasar vergüenza, no quiere muchas veces ser humillada, porque uno a veces es tan orgulloso que no quiere reconocer. Muchas veces necesitas ayuda y no lo haces porque tu carne es tan orgullosa que dice, no, no es que yo no quiero ser carga, yo no quiero ser esto, no quiero ser lo otro, pero no estás hablando tú, sino muchas veces es el orgullo que hay en nosotros. Pero muchas veces el Señor aún permite y nos trata que nosotros tengamos que pedir muchas veces a alguien algo y bajar la cabeza y reconocer que necesitamos ayuda. Entonces, el Señor quiere que nosotros en decisiones difíciles no corramos a tomar nuestras propias decisiones en nuestra propia carne, en nuestro propio afán, porque vemos que el afán y la ansiedad son estados que se vienen por momentos. Tú no siempre estás afanoso, pero hay un estado, un momento determinado que te lleva a la ansiedad, que te lleva a querer buscar tus propias decisiones. Y lo que el Señor quiere es que nos neguemos nosotros mismos a lo que creemos y pensamos para someternos a la voluntad de Él en todo momento, en todo momento. Entonces sigue diciendo el verso 8, dice la palabra allí, dice el verso 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Acá él nos recalca 7 cosas: todo lo bueno, lo honesto, justo, puro, amable, lo que es de buen nombre. Si hay virtud, dice, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, es hermoso porque esto nos lleva en tener una verdadera intimidad con Dios. Cuando tú estás conectado totalmente con el Padre, tú buscas todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, lo amable y lo que es de buen nombre. ¿Por qué? Porque tú estás en una conexión tan completa con el Espíritu Santo que te lleva a Dios. Sabemos que el Espíritu Santo nos lleva a Cristo, nos lleva al Padre, nos lleva a la presencia de Dios, nos habla, nos lleva a la palabra, nos lleva a hablar de Dios, porque la carne nos lleva a cosas de la carne, a cosas que no llenan en nada, a un malas conversaciones, a un hablar de la otra persona. Eso nos lleva a la carne. Pero lo de Dios, nuestro espíritu, cuando estamos en una completa intimidad con Dios, nos lleva a lo bueno, a lo que trae paz, porque lo que trae paz es de Dios. Cuando tú estás, digamos, en una conversación con alguien y tú no sientes paz hablando, que esta persona te está hablando mal de una hermana y te habla ahí mal y quizás no lo hace directamente, sino comienza como con allí, ay no, si has visto esto y lo otro, y tú comienzas a sentir acá hay algo que no me gusta. Entonces, ¿qué pasa? Que tu espíritu está como, no está rechazando la conversación. Entonces tú de una vez, ¿qué tienes que hacer? O sea, apartar, digamos, cambiar el tema, hacer algo que te lleve a lo bueno, porque si tú te prestas para seguir hablando, eso va a terminar en un chisme y vemos que eso ya no le agrada al Señor. Y ahí ya no trae paz porque tú después te vas a sentir mal. Si tú eres un nacido de Dios, después vas a sentirte mal porque sabemos y entendemos que el espíritu que mora en nosotros no va con las cosas de la carne, porque sabemos que hay una lucha constantemente. Entonces el Señor quiere hablarnos en esta noche que nosotros, si tenemos una verdadera intimidad con Dios, vamos a ir a lo bueno, a lo verdadero. ¿Y quién es la verdad? Cristo es la verdad.
a lo justo. ¿Quién es justo? Cristo, todo a Cristo, todo nos lleva a Cristo, aún en diferentes situaciones, nosotros, aún cuando estamos en una discusión o algo, nuestra carne quiere seguir peleando, nuestra carne, mejor dicho, termina y no quiere hablarse con esa persona y no quiere verla en días. Pero ¿qué pasa cuando tenemos a Cristo? Hay paz. Ahí viene, al final reconoces que fallaste, reconoces que te equivocaste y reconoces que verdaderamente necesitas y traes a paz las cosas. Entonces vemos la diferencia cuando tenemos a Cristo y cuando nos dejamos llevar por los afanes de nuestra propia carne. Entonces por eso el apóstol decía, por esto, en esto pensad y lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste en mí, porque él tenía un testimonio de vida. No solamente eran simples palabras, en él había un testimonio, porque era algo que lo que él dice, aprendisteis, recibisteis y visteis también, por lo que vio y oyeron también por aquellas personas que veían el testimonio de Pablo. Dice esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros, porque cuando nosotros tenemos a Dios, vamos a estar en paz. Va a haber esa paz que nos lleva a estar bien, a estar con Dios, no a estar en angustia, no a estar afanosos, no a estar sino saber y entender que si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Entonces, sigue diciendo el verso 10, quisiera leer un poquito más. Dice, en gran manera me gocé en el Señor. Esa palabra gocé, sabemos que es la misma palabra de regocijar, allí es la misma palabra en griego. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y este versículo del Señor hablaba a mi corazón y me tocaba muchísimo porque acá el apóstol Pablo habla un punto importante que él dice, pues he aprendido. Y algo que me llamaba la atención es que él no decía, es que yo sé porque yo he vivido, sino que él decía, he aprendido a contentarme. Nosotros muchas veces, a veces por causa de los procesos que se tiene que vivir en nuestra vida, que es para madurarnos, aprendemos. Y él lo reconocía aquí. Dice, porque no es que tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Es algo que él aprendió, es algo que él tuvo que aprender porque vemos como él era un erudito allí que sabía mucha la Torá y todo esto, pero era un hombre lleno de altivez, pero el Señor lo llevó a él a reconocer y aprender muchas cosas. Por eso él decía, porque he aprendido a contentarme. El Señor quiere que nosotros, y nos ha llevado, aún nos lleva por procesos, porque muchas veces no aprendemos porque nos digan las cosas. Es así, totalmente. Tú muchas veces te has estrellado y te han hablado, quizás muchas veces te han dicho no vayas por allí, pero tú te vas porque somos sabios en muchas veces en nuestra propia opinión y nos hemos estrellado y hemos tenido que aprender muchas cosas. Entonces el Señor quiere que nosotros aprendamos a contentarnos en cualquiera que sean nuestras situaciones. Saber vivir, como dice acá, humildemente y tener abundancia. Él sabía que era tener abundancia y sabía manejar en ese momento quizás que tenía dinero, porque él era un hombre tan sabio de Dios que me imagino que cuando él tenía dinero antes ayudaba a los demás. Y cuando vivía en escasez, él sabía aún aprender, porque sigue diciendo, voy a leer todo el verso 12, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. O sea que en el momento que él padecía necesidad y tenía hambre, él no se iba contra Dios y le decía, Señor, ¿por qué estoy así? Si yo siendo un apóstol que a usted tanto le sirvo, ¿por qué estoy acá sin un peso en el bolsillo? Pero él no decía eso, sino que él se contentaba y él por eso estaba hablando antes de la paz, porque él iba a Dios, él se refugiaba en Dios y decía, bueno, Señor, si tú hoy me tienes para no comer, no voy a comer, pero él se debía al Señor y descansaba en el Señor. Y eso es algo hermoso porque ese aprendido
es que él sabía entender los tiempos, porque allí esa palabra he aprendido es tiempo perfecto. O sea, él sabía que habían diferentes tiempos, que había un tiempo para tener quizás economía y otros quizás para pasar necesidad, porque quizás él tenía que aprender. Por eso él dice, he aprendido, he tenido que aprender, porque el Señor así me ha enseñado. Porque un apóstol que tuvo que viajar, tuvo que ser, él viajaba a diferentes partes llevando el evangelio. Muchas veces no podía dormir en una cama cómoda porque vemos cómo fue náufrago allí en un barco y navegó y estuvo allí. Entonces vemos cómo él tenía que estar preparado para diferentes situaciones que él tenía que afrontar por causa del evangelio. Entonces él sabía que ese aprendido era que todos eran tiempos diferentes, que había tiempo para esto y había tiempo para el otro. Entonces era algo que el Señor se lo había enseñado por causa de los procesos que él tuvo que haber vivido, procesos difíciles por causa de llevar aún la palabra allí a las personas, de llevar el nombre de Dios, de que muchas personas, la iglesia, vemos como las iglesias en Filipo, en Éfeso, allí todos conocieron a Dios, entonces fue algo hermoso porque él tuvo que negarse una y otra vez para llevarlo de Dios. Entonces vemos cómo fue una lección que quizás el Señor tuvo que llevarlo para que él pudiera entender y tuviera un pleno conocimiento de lo que era estar contento con todo, en todo momento, en cualquier situación que él pasase. Entonces, allí cuando dice contentarme, o sea, o sea que no le importaba independientemente de si tengo o no tengo, yo no voy a amargarme, no voy a estar afanoso, no voy a estar mal, sino que voy a descansar en Dios y a estar en Él. Porque muchas veces nosotros depende, Señor, si hoy me levanto y tengo dinero o tengo el arroz allí, el huevo, el pollo, si tengo un almuerzo bien grande, entonces yo estoy contento, Señor, a mí no me falta nada. Pero si tú te levantas y solo tienes el arroz y el huevito o el desayuno, agua, panelita y pan, ¿tú cómo vas a estar? ¿Ya te vas a amargar? Porque eso es lo que el Señor nos ha venido a enseñar, que independientemente de todo, o sea, porque contentarme, independientemente de cada situación, Él no importa, Él siempre confiaba plenamente en Dios, porque tenía una confianza plenamente en Dios, independientemente de todo lo que vivía, aún quizás pasando enfermedad, aún quizás pasando quizás afrentas, porque muchos se levantaban contra él. Vemos como cuando estaba allí en el juicio y hablaban de él, lo trataban mal, cómo lo humillaban, cómo se iban en contra de él, lo trataron, lo juzgaron. Pero independientemente de todo eso, él tenía una plena confianza en el Señor. Entonces, es hermoso porque esto me parecía muy bello porque nosotros en situaciones nos estresamos, nos amargamos, ya comenzamos, se nos ve en el rostro el cambio cuando no tenemos, cuando estamos pasando por algo y no debería ser así. No debería nosotros dejarnos llevar por la ansiedad, por el afán. Entonces, ese verso 2 se vuelve a leer, sé vivir humildemente y tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y lo último que él decía aquí, porque dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque no, esto no lo pasaba él en su propia carne, porque la carne obviamente no quiere padecer, no quiere sufrir, no quiere pasar necesidad, no quiere, quizás solamente quiere estar en la abundancia, quedarse en la abundancia, pero él reconocía que todo esto que él decía que había aprendido y que sabía vivir humildemente y todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque nosotros tenemos que estar en una dependencia totalmente de Dios, una dependencia totalmente de Dios, porque nosotros no podemos, obviamente vienen cosas difíciles a la vida del ser humano, y cuando estamos en Cristo nuestra reacción es totalmente diferente a alguna persona que no tiene a Cristo. Porque aquella persona que no tiene a Cristo, quizás obviamente en ese momento se va a desesperar, a muchas hasta han perdido la vida, se han suicidado en un momento determinado, que no pueden aguantar, que no pueden llevar, vemos como aún los jóvenes
en tiempos difíciles, cuando le hacen bullying, cuando los tratan, mejor dicho, muchos han llegado al borde del suicidio porque no tienen a Dios en el corazón. Por eso si nosotros tenemos a Dios, tenemos a Cristo en nuestras vidas. Por eso el apóstol recalcaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces quisiera que me acompañaran a una cita en Efesios 3. Voy a leer solamente dos versículos. El versículo 14 hasta el, perdón, tres versículos hasta el 16. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y este es el que me gustaría que profundicemos. Dice, de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Nosotros somos fortalecidos en nuestro hombre interior. Sigo leyendo porque pienso que debo seguir para profundizar. Dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces algo que me gustaba mucho y me llama muchísimo la atención es que nosotros somos fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Somos fortalecidos, nuestro espíritu es fortalecido. Pero cuando nosotros, en momentos determinados, en diferentes áreas de nuestra vida, no vamos a Dios, no vamos a ser fortalecidos. Es imposible que cuando nosotros buscamos nuestras propias salidas, nuestras propias decisiones, seamos fortalecidos. Antes más nos estresamos más, antes más entramos en ansiedad, hasta muchas veces nos vamos contra Dios en vez de irnos a Dios. Y es necesario, porque acá es importante, fortalecidos con poder en el hombre interior. ¿Y cómo uno se fortalece el hombre interior? Leyendo la Biblia, orando, buscando a Dios, o sea, buscando la presencia de Dios. En esos momentos que uno muchas veces está mal, que muchas veces tú no puedes seguir, tú sientes que no puedes y no quieres orar, porque muchas veces en esos momentos quizás la oración no es la primera opción en tu vida. Dicen, no, es que yo ahorita estoy como mal, no quiero ni orar, no quiero ni leer la Biblia. Es cuanto más nosotros tenemos que ir a Dios. Tenemos que leer la palabra, tenemos que ir a la presencia de Dios. Así sea que no tengas palabras para decirle nada, pero y solamente puedas hasta llorar en su presencia. Pero sabemos que nada más el hecho de que vemos que nuestro corazón está yendo a Dios, entonces ahí vamos a ser fortalecidos por el Espíritu Santo, fortalece a nuestro hombre interior, o sea, nuestro espíritu. Somos fortalecidos. Y entonces, ¿qué viene? Viene a habitar Cristo, porque estamos creyendo de que estamos orando y Él nos está escuchando. Entonces viene Cristo a habitar en nosotros y nos viene que arraigados, como dice acá, y cimentados en amor. Nos viene allí a fortalecer, a estar allí plenamente, porque es algo que el Señor nos da, dice, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con todos aquellos que compartimos lo de Dios, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Dice, entonces cuando habla para que seáis llenos de toda plenitud, porque Cristo, el Señor, quiere que nosotros seamos plenos en Él, que Él sea nuestra plenitud, que Él habite en nuestro corazón y que si sintamos que lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo. Así no tengamos lo que para la gente de este mundo está tan apegada y aferrada a este mundo, a las cosas materiales, porque entonces para la gente, si tú no tienes una casa, no tienes nada. Si tú no tienes a un carro, entonces no, ese hombre pobrecito le toca todo el tiempo caminar. Que a ti no te importe si tienes o no tienes, si tienes o no tienes.
sino que tú vivas plenamente ese gozo y ese regocijo en el Señor, porque Él es tu plenitud, porque lo tienes a Él y entiendes que lo es todo en esta vida, porque sabemos que estas cosas terrenales pasan. Todo esto, mira, todo tiene un fin, todo se acaba. Así como compramos un ropa y la ropa tiene el vencimiento, se comienza a romper, comienza ya a verse usada. Todo tiene un fin, pero que tú no dependas de las cosas materiales, aún el dinero, porque muchas veces nos dejamos mover por el dinero. Nos dejamos mover por la economía. Si tenemos, entonces, Señor, estamos bien, soy una mujer bendecida, estoy cumpliendo contigo porque tengo dinero. Pero si no tengo, entonces, Señor, ¿usted qué me hace? Porque estoy así y nos vamos y comenzamos aún a criticar. ¿Cuántas veces criticamos y juzgamos a todos aquellos? No, es que si ese está así vaciado, es porque algo está haciendo, algo le falta, es que no sé, algo está. Entonces el Señor quiere que Él sea nuestra plenitud, que Él sea todo en nuestra vida, en cada área, porque muchas veces a ti no te puede afectar el área económica, pero hay otra cosa que te afecta en lo sentimental, que si no puedes tener a alguien al lado que te diga que te ama, que te quiero, que te abraza, entonces estás contento, pero si no tienes esa persona, se te acaba el mundo, estás llena de vacíos. El Señor quiere llenar cada vacío de nuestro corazón y que nosotros tengamos la paz que viene de Él, que nosotros tengamos nuestro corazón lleno de gozo porque lo tenemos a Él, que no estemos llenos de amargura, que no estemos llenos de rencores, de rabias, aún contra el mismo mundo, como vemos ahorita que se levantan en las manifestaciones y sí, hay injusticia, el gobierno es injusto, pero si nosotros nos ponemos a estar tan concentrados en las cosas de la tierra, va a venir amargura a nuestro corazón porque viene la inconformidad a nuestra vida. Viene la inconformidad de que tú no puedes estar conforme con nada, no puedes estar allí tranquilo con nada y todo el tiempo tienes que estar, pero es que esto, pero es que otro. Muchas veces uno habla con personas y tú hablas, armas una conversación y comienza esta persona, es que el gobierno, es que el país, es que esta tierra, es que este mundo y comienza con quéjese, con... Entonces allí no hay paz, no hay paz de Dios. Pero cuando tú hablas con una persona madura, llena de Dios, esa persona te va a llevar a la paz del Señor, te va a llevar a orar, te va a llevar a buscar al Señor, a que seamos llenos del Señor en todo, en todo. Por eso esa era la palabra, mis hermanos, que el Señor ha hablado en nuestro corazón, una pequeña palabra. Entonces, vamos a darle gloria a Dios porque Él es fiel. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, Padre. Yo pongo, Señor, tu palabra delante de tu presencia para que tú la impartas en los corazones, Señor, para que tu Espíritu Santo sea hablando a cada vida, a cada corazón, a cada familia, Señor. Allí, Padre mío, tú los conoces, conoces cada situación, conoces todo lo que viven, Señor. Tú sabes, Padre mío, tú quieres llenar a tu iglesia de ti, Señor. Tú quieres llenar a tu iglesia, porque el anhelo de tu corazón es llenarla de lo tuyo. El anhelo de tu corazón es que tu iglesia dependa de ti, que se llene de ti, que te busque a ti, que vaya a tu presencia, Señor, y queremos correr a tu presencia, Señor. Queremos buscarte en todo tiempo. Queremos anhelarte, Señor, anhelarte. No importa el tiempo en que estemos viviendo, Señor, no importa aún la necesidad que estemos pasando, sino que podamos decir, Señor, así como Pablo, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, porque tú eres el que fortalece nuestra vida. Tú eres el que fortalece a nuestro espíritu para buscarte más, para afrontar las situaciones que se levantan, Señor, porque se van a levantar cosas duras para la tierra, pero si no estamos en ti no vamos a poder afrontar nada, Señor, porque solamente en ti, Señor, es que nos podemos levantar, Padre mío, levantarnos en ti, Señor, buscar tu voluntad, hacer tu voluntad, pegarnos a ti, Señor, porque queremos buscarte, Padre.
Padre, para que tú, Señor, traigas de lo tuyo, Señor, traigas de lo tuyo, porque tú eres el que derramas de tu presencia, porque tú has traído, Padre mío, tu visitación a un pueblo, Señor, porque tú estás derramándote en un pueblo, estás hablando a un pueblo, estás impartiéndote a un pueblo, Señor, estás visitando, estás cerca de un pueblo, Señor, y te hemos visto, Padre mío, hemos visto tu mano poderosa en nuestras vidas, Señor, como vemos cómo cuidas, cómo proteges, no es casualidad, Señor, sino que es tu mano poderosa que ha estado allí fortaleciendo, Señor, que ha estado allí, Señor, purificándonos, levantándonos, restaurándonos, enseñándonos cuál es lo tuyo, Padre. Tú nos estás enseñando, Padre mío, nos estás perfeccionando aún en el amor. Nos estás llevando, Señor, a aprender lo que viene de ti, como esos hijos obedientes que saben aprender lo tuyo. Aún nos llevas a vivir procesos de los cuales tú quieres que nosotros aprendamos para ser perfeccionados, Señor, para tener paciencia, para aprender de lo tuyo. Padre mío, queremos reconocer, Señor, en nuestros caminos, saber que tú eres verdad, que tú eres luz y que tú has venido a iluminar nuestras casas. Por eso ilumina cada casa, ilumina cada vida, fortalece a aquellos, Señor, que sienten que no pueden avanzar, Padre. Trae de tu fortaleza, Señor, aviva de tu espíritu, Señor, en su vida, Señor. Aquellos que quizás se sienten que no pueden seguir, Padre mío. Aquellos, Señor, que sienten que no te pueden servir, para que tú soples de lo tuyo y fortalezcas sus espíritus, Padre. Porque tú, Señor, propósito grande tienes con cada vida, Señor. Tú anhelas que vayan a ti, corran a ti, Señor. Tú anhelas que tus hijos vayan a ti en todo tiempo, Padre mío, que tú les quieres hablar. Tú quieres estar allí hablando a su corazón. Tú quieres fortalecer su alma, Señor. Tú quieres fortalecerlos para que se levanten en ti, Señor, en estos tiempos de dificultad, porque tu venida está cerca, pero tu espíritu está con nosotros. Tú nos has dejado huérfanos. Tú estás con nosotros, tú vivificas cada paso que damos, tú estás allí, Padre, tú estás allí, Señor, porque nos amas, porque nos has cuidado, porque no nos has dejado, porque tú has estado allí, Señor, aún en esos momentos cuando sentimos que somos débiles y que no podemos avanzar. Tú has estado allí, Señor, soplando y hablando al corazón. Tú sí puedes, porque avanzas en mí, no en tus fuerzas. Por eso nos levantamos a seguirte, Señor. Nos levantamos a buscarte, Padre mío, porque te amamos, Señor. Amamos tu presencia porque es mejor que la vida, Señor. Tu presencia es mejor que la vida, Señor. Tú eres digno de alabanza y de honra, Señor. Porque tú, Señor, has estado siempre con nosotros. Siempre has estado allí, Señor. Porque tú no nos has dejado solos, Padre. Porque tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Tu misericordia nos ha alcanzado, Señor. Por eso nos lleva a tus brazos de amor, Señor. A tus brazos de amor, Señor, y nos abrazas. Y nos levantas y nos restauras, sanas nuestras heridas, porque tú nos llevas, Señor, a tu presencia. Y en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia hay plenitud de gozo, porque tú eres nuestra plenitud de vida, Señor, porque separado de ti nada somos, separados de ti nada somos, Señor, porque tú te has fijado, Señor, en nosotros, porque nos amas, porque nos has dado gracias, Señor, gracias. Delante de tu presencia, nos presentamos delante de ti con acción de gracias, porque tú has sido bueno, porque tú has sido bueno, y alabamos tu nombre y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios los bendiga a todos.